Vale, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, como yo ya sabía el tipo de presentaciones que da el comisario, pues tuve que enfocar la mía, digo, el tipo de presentaciones completas y detalladas. La mía tenía que ser poco más o menos que una postilla de lo que él ha expuesto, que es prácticamente todo. Y lo que me ha parecido interesante es en el... Bueno, empezamos bien. Vale, en el marco en el que nos encontramos, que claramente es un marco de ciberseguridad, llegamos los policías y lo trasladamos a la cibercriminalidad, que en realidad es algo un poquito más amplio, es un poquito distinto. Pero a mí me gustaría poner el foco en la criminalidad en general. Por eso de lo que voy a hablar es de la prueba electrónica, que es algo que ya compete al 80% de los delitos graves, según nuestras estimaciones. De cualquier delito, no estamos hablando ya de amenazas electrónicas, ni de ransom, ni nada de esto. Estamos hablando, por ejemplo, de un asesinato. Y, por otra parte, dentro de lo que es la prueba electrónica, que como veremos más adelante sería, por un lado, los dispositivos de almacenamiento masivo y después todo aquello que encontremos en el ciberespacio, pues quería hablar precisamente del ciberespacio, de los instrumentos jurídicos de los que nos estamos intentando valer para obtener esta prueba con la solvencia, con la eficacia, con la celeridad que impone la operatividad en este marco de investigación. Así que el menú que me ha parecido oportuno presentarles es, en primer lugar, lo que es este nuevo dominio, qué iniciativas internacionales se están llevando a cabo con mucho trabajo, con mucha dedicación, para preservar la prueba, por un lado, y para recuperarla, por otra. Y intentaremos exponer más o menos cuáles son este tipo de pruebas, que en general son las de abonado, de acceso, las transaccionales y las de contenido. Bueno, el nuevo dominio de la investigación, la prueba digital. A mí me gusta ver con satisfacción cómo el estamento militar no ha tenido ningún complejo, lo ha hecho francamente bien, en pasar de su tradicional tierra, mar y aire a tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. Ha sido una cosa natural. Lo que pasa es que a mí me parece que desde ese punto de vista estratégico y de ocupación, por decirlo así, la cuestión es un poquito más sencilla. Me da la sensación que la justicia penal y las agencias de policía en general tenemos un trabajo un poquito más complicado. Pero como digo, la prueba digital, la prueba electrónica, es algo que compete de manera directa a las agencias de policía. Van directamente al objeto de las agencias de policía, que es el crimen en general. Bueno, pues tradicionalmente me ha parecido oportuno hacer una pequeña caricatura de cuáles son las fuentes de información, tanto del estamento policial como de jueces y fiscales. Digo, por una parte tenemos lo que podríamos llamar el mundo físico, y obtenemos la información del mundo físico a través de la ciencia, a través de las ciencias forenses, en general de la criminalística. Estamos hablando de la mancha de sangre, mancha de saliva, manchas de semen, balística, medicina legal, en fin, todo lo que conocemos, insisto, como criminalística. Naturalmente también informática forense. El otro gran... No hay manera. El otro gran dominio sería el dominio del lenguaje, de las ideas. Suena un poquillo así, pero nos estamos refiriendo a los testimonios, a las confidencias, a los manuscritos, a los registros públicos, en fin, toda aquella información que puede obtenerse a través del lenguaje natural, del lenguaje articulado. Es una manera un poco pretenciosa de decir las cosas, pero sabemos exactamente a lo que nos estamos refiriendo. Y de manera transversal, de manera paulatina, y eso sí, solamente en unos 20 años, ha crecido, se ha desarrollado de manera importante en este ámbito de las fuentes de información para las agencias de policía lo que podríamos llamar este dominio digital, que contiene, por un lado, los dispositivos de almacenamiento masivo, lo que serían discos duros, en fin, todo aquello a lo que nos aproximamos a través de informática forense, y por otro lado todo aquello que nos encontramos en el ciberespacio.
De manera, como elementos de transición, podemos decir que la informática forense afecta tanto a este nuevo ámbito digital como al tradicional de la criminalística. En el otro ámbito tendríamos los contenidos expresados en Internet, que no deja de ser un elemento de lenguaje articulado, de lenguaje natural, y si me lo permiten podríamos incluir como punto de transición entre la realidad física y la realidad de las ideas, pues por ejemplo el polígrafo, que en España no tiene un reconocimiento legal, pero sí es una herramienta o sí es un instrumento muy interesante desde el punto de vista investigativo, quizá no en el ámbito penal. Esto ha aparecido, digo, en los últimos 20 años y las agencias de policía, los investigadores de las agencias de policía, nos encontramos con que los buenos sabuesos, me ha parecido bien traer aquí al entrañable teniente Colombo como un reflejo de lo que es la investigación tradicional pura y dura, pues estamos todavía un poquito aturdidos, un poquito sorprendidos. ¿Cómo interpretar todo esto? La verdad es que no es una cuestión sencilla. Expresada de una manera un poquito más seria, pues efectivamente este sería el esquema. Hemos dicho que los elementos de transición serían informática forense, contenidos en la red y el polígrafo, como pongo abajo. El polígrafo, insisto, no tiene relevancia penal en España, entre otras cosas, porque se le atribuye una fiabilidad, pues no sé si del 20 o el 30% y no se considera suficiente. Y yo me atrevería a añadir, porque es que nuestro derecho penal contempla el derecho a mentir del investigado. Dentro del dominio digital, como hemos anticipado, pues tendríamos en uno de sus extremos la informática forense, en otros extremos los contenidos en la red y en medio, que es donde nos vamos a centrar, tenemos los datos de usuario o los datos de abonado, mejor dicho, los datos de acceso y los datos transaccionales. Nos vamos a centrar sobre todo en estos que he reflejado en blanco porque son los que nos están dando mayor juego a nivel de trabajo internacional y que, como veremos a continuación, son de una relevancia vital en el caso de las ciberinvestigaciones. Bien, los puntos a tener en cuenta son, en primer lugar, como hemos dicho, que manejamos estos datos, que hasta el 80% de los delitos graves tienen un componente digital relevante. También tenemos que señalar que habitualmente los datos de abonado, los datos de acceso y los transaccionales se encuentran o tenemos que dirigirnos a países fuera de nuestra soberanía nacional y que hoy por hoy solamente tenemos un instrumento jurídico efectivo a la hora de requerir esos datos, que es la Comisión Rogatoria Internacional, que como ya ha explicado el comisario, pues es una herramienta sobre todo tediosa, sobre todo muy compleja y muy costosa. No se ajusta, no se compadece con las necesidades operativas de las investigaciones tal como las interpretamos. Hay que añadir, sin embargo, que aparte de este instrumento jurídico, también podemos obtener los datos voluntariamente. Un policía perfectamente puede dirigirse a un proveedor, a una empresa y preguntar por cosas y la empresa nos puede contestar, que es que a veces nos encontramos en un caldo de cultivo de protección de datos que parece ser que no podemos hacer determinadas cosas. Es una actividad absolutamente necesaria y absolutamente importante. Bueno, me gustaría poner de relevancia cuáles son las dificultades de estos entornos internacionales en los que se desarrollan estos mecanismos. Y me gusta mucho esta imagen del cubo de Rubik. El cubo de Rubik por sus 3 dimensiones, que vienen a coincidir con la problemática que tenemos en estos foros de debate internacional. Estoy pensando en el Convenio de Budapest, esencialmente, estoy pensando en la Unión Europea. En los dos casos tenemos una de las dimensiones, sería toda la complejidad técnica que estamos valorando, que estamos debatiendo. Por otro lado, otra dimensión sería toda la complejidad jurídica. Y en una tercera dimensión tendríamos la complejidad de la coordinación internacional, en la que cada Estado miembro pues, tiene su propia legislación y tiene que respetar determinadas salvaguardas. Falla este ejemplo en una cosita, es que el cubo de Rubik cuesta mucho aprenderlo, pero una vez lo has aprendido, bueno, yo he visto hacerlo en un pispás. En este caso, cada reto que se aborda en este marco internacional es un reto completamente distinto. O sea, si en un primer caso teníamos que poner todas las caras del mismo color, en el siguiente a lo mejor tenemos que poner franjas de determinados colores.
El primero del tipo de datos que nos interesa es lo que se llama los datos de abonados. Quiero decir que en la legislación española y, consecuentemente, en casi todas las legislaciones europeas existe una protección al máximo nivel normativo con respecto al secreto de las comunicaciones. En el caso de la Constitución española estamos hablando del artículo 18.3, que nos garantiza el secreto de las comunicaciones, y eso, a través de distintas sentencias y mucha jurisprudencia, nos dice el secreto de las comunicaciones, sí, o sea, el secreto del contenido, pero también todo el proceso de comunicación entre personas identificadas o identificables. Estas son las limitaciones que tenemos, para ponernos en contexto. Y por último, queda también protegido no solo el contenido de una comunicación, sino el propio hecho de la comunicación, o sea, el propio hecho de que nos estemos comunicando. Bueno, pues con estas limitaciones legales vamos a ver qué podemos desarrollar para obtener, por ejemplo, los datos de abonado. Lo primero que vemos es que, si hacemos un análisis ingenuo, natural, diría yo, es que los datos de abonado es una comunicación de una persona con una máquina, ¿verdad? Cuando yo me quiero suscribir a un servicio, pues coloco mis datos. Por cierto, coloco mis datos certeros o mis datos falsos. Eso ya, digamos, que me divide el tipo de servicios en aquellos que son gratuitos y aquellos que no lo son. Los que no son gratuitos tendré que aportar algún dato como un medio de pago, que en principio tendrá que ser un medio de pago acreditado, verificado. Y luego, dentro de los gratuitos, pues estoy pensando, por ejemplo, en el correo electrónico de Hotmail, pues hay muchos de ellos que sí que establecen verificaciones. Estas verificaciones sí que nos asocian esos datos de abonado a un número de teléfono, por ejemplo. Pero nos vamos a quedar con una cosa, y es con el hecho de que en el momento en que estamos hablando de una comunicación de una persona a una máquina, pues quedaría fuera del marco del artículo 18.3. Y de hecho es así. Nuestra legislación, en algunos casos, contempla la obligatoriedad de los proveedores de servicios a facilitarnos determinados datos de usuario o de abonado tanto al Ministerio Fiscal como a la Policía Judicial. En algunos casos. En otros casos no. En otros casos no, pero no están protegidos. Es decir, nosotros somos perfectamente libres para solicitarlo. Y los proveedores están perfectamente habilitados para cederlos, aunque también, como ocurre en otros casos, lo que ocurre es que sí, yo se lo puedo dar, pero no se lo voy a dar hasta que no me lo pida la autoridad judicial. Este sería el marco legal. Para explicar la importancia de este tipo de datos, pues me ha parecido oportuno traer aquí una operación de relevancia que llevamos a cabo hace aproximadamente un año y medio. Es la operación Carbanat-Cobal. Digo que es especialmente interesante porque, como nos ha señalado el comisario en su intervención anterior, hasta el 80% de las denuncias están referidas al fraude electrónico, a las estafas por Internet. Esa es la realidad que tenemos, el 80%. Además, este caso es especialmente paradigmático, porque tradicionalmente los ataques a banca electrónica se habían venido desarrollando a través de ataques a las máquinas de los clientes, pues a través de paquetes de malware tan conocidos y tan monstruosos como el Zeus, y no solo el Zeus, sino el Zeus en el mobile. Seguramente recuerdan ustedes cuando se empezó a implementar el segundo factor de autenticación, que supuso una parada importante al fraude electrónico. Bueno, pues este Zeus, este Citmo o Midmo, incorporó una web injet que sacaba una ventanita, un pop-up, en el que desde el entorno más privado de una relación comercial con el banco, es decir, dentro de nuestro entorno privado del website, pues nos apareció un mensaje que inequívocamente tenía que venir del banco. Si yo ya he dado mi contraseña, si ya estoy dentro. Entonces, que si nos decían que colocáramos los datos de nuestro teléfono, marca, modelo y demás, porque nos iban a mandar un enlace, seguramente lo recuerdan, un enlace que iba a instalar un determinado paquete de software en nuestra terminal móvil que nos iba a cifrar las comunicaciones. Lógicamente, era una manera muy ingeniosa de capturar el OTP SMS. Bueno, pues de la evolución de este Zeus, que terminó en Carver, y que este último pieza de malware era modular y se instalaba en los PCs de los clientes de una manera absolutamente silenciosa, pues la osadía de las redes criminales dijeron, bueno, vamos a ver, y si esto es tan bueno, ¿por qué no nos instalamos
en las máquinas de los bancos. O sea, una APT orientada no a obtener información, sino orientada a obtener dinero. Era un paso realmente osado. Pensemos que detrás de las APTs tenemos todo el músculo de los estados. Esto, pues realmente no eran tan musculosos, por decirlo así, pero consiguieron establecer el esquema clásico dentro de las máquinas servidoras de los bancos de intrusión, persistencia, movimiento lateral, escalada de privilegios, hasta que llegaban a los sistemas críticos de negocio, a saber, el control de los cajeros automáticos, el control de las transferencias y el control de los saldos de las tarjetas. Bueno, en España teníamos bastante información, bastante inteligencia sobre que había un elemento, vamos a llamar K, el mastermind de Carvanac estaba establecido en Alicante. De repente Europol nos informó, nos alertó de que en Europa se estaban llevando a cabo disposiciones fraudulentas en diversos cajeros y algunos cajeros pues, estaban ubicados en España. Así que era el momento oportuno para ver si de alguna manera podía estar vinculado con nuestro viejo conocido K. Bueno, las primeras pruebas, que son también electrónicas, son los videogramas de los cajeros automáticos. A través de ellos pudimos identificar a miembros relacionados con el gran K. Y esto nos dio pie a iniciar las investigaciones. Fueron investigaciones de tipo tradicional bastante costosas. Y pronto tuvimos muy bien acreditado pues, conceptos o delitos como el blanqueo de dinero, que es un delito pues, que hoy se aplica a casi todos. Desde luego la receptación, las propias imágenes de estas personas haciendo disposiciones fraudulentas en los ATMs eran ya elementos más que suficientes para acreditar la receptación. Pero la cuestión difícil era ¿y cómo podríamos nosotros relacionar toda esta banda, a este sujeto, con lo que habíamos contado antes, los ataques a los bancos rusos? ¿De qué manera podíamos relacionar a esta banda con Cobalt, con Carvanac y con los saldos adulterados de las tarjetas? Bueno, podemos pensar en plan ingenuo. Bueno, vamos a ver, tenemos ya muchas pruebas de blanqueo, podemos pedir habilitación judicial para entrar en su domicilio y él pues, nos lo va a cantar todo y además seguramente su ordenador estará en claro, no habrá nada cifrado. Bueno, es una manera un poquito ingenua de pensar, me temo. Así que pensamos más, trabajamos muchísimo y trabajar muchísimo significa trabajar en la infraestructura cibernética. Esto es ir viendo cuáles son los dominios que han tenido lugar, desde los que han tenido lugar determinados ataques, de determinadas acciones donde se han instalado los CCs y demás. Esto lleva mucho tiempo, quiero decir que contarlo es muy sencillo, pero es ir comprobando uno a uno. Es el esquema tradicional de investigación de unos hechos de este tipo, es intentar reconstruir los pasos y cruzar los dedos a ver si en algún momento se ha producido algún error por parte del delincuente. Partamos de la base de que Internet es un sitio muy bueno para delinquir. Tenemos, por un lado, errores de diseño que nos llevan a que cualquiera puede obtener una dirección IP y a través de esa dirección IP pues, prácticamente cualquier servicio. Tenemos que tener en cuenta que esa transición que hubo de la conmutación de circuitos a conmutación de paquetes pasó, lo recordarán seguro, como se describe, un núcleo inteligente y unos bordes tontos a un núcleo tonto y unos bordes inteligentes que serían los peces. Bueno, estos peces claramente son vulnerables, pero vulnerable de verdad somos los usuarios, con un sistema operativo realmente fácil de hackear a través de la suplantación de personalidad. Bueno, pues ¿cómo podemos vincular todo esto? Insisto, vamos a pedir datos de abonado, quién ha comprado, quién ha alquilado este dominio, cómo ha pagado y gracias a ello, pues, vale, es un golpe de suerte, pero es que en algún momento debería de cometer un error y fue el caso, efectivamente. Algunos de los dominios que claramente intervenían, formaban parte de la infraestructura cibernética de la red Cobalt, pues estaban gestionados o estaban controlados por nuestro amigo K. Teníamos acreditación de eso. Esto, a nivel de prueba electrónica o digital, podemos decir que es como mínimo tan válido como una huella dactilar en una pistola que acaba de disparar.
Esto supuso un antes y un después. A partir de este momento sí que teníamos elementos de juicio para acudir a la autoridad judicial y pedir habilitación judicial para llevar a cabo todas las medidas tecnológicas que unos hechos de estas dimensiones podían entenderse como propias. Bueno, las cosas luego fueron mucho más largas, hubo análisis de datos, por supuesto, hubo intervención de las comunicaciones, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Perdón. Bueno, con esto quería de alguna manera trasladar la importancia de algunos datos que se encuentran en el ciberespacio y que no están directamente protegidos por el artículo 18.3. El siguiente sería los datos de acceso. Los datos de acceso típicamente los solicitamos en aquellos otros muchísimos casos en los que no existe verificación de los datos de abonado. Pues no sé si ha cambiado, pero últimamente creo que he abierto alguna cuenta de Gmail y en efecto la puedo sacar a nombre del Pato Donald y poner lo que yo quiera. Yo no sé si me llegó a pedir un teléfono, me parece que no, pero en caso de que me lo pidiera, no sé si di uno totalmente ficticio y la cuenta está funcionando. Bien, pues en este caso es cuando hay que ver desde qué accesos se consigue desde qué IP se consigue un acceso exitoso, y esta es una manera un poquito más tediosa de trabajar, pero también viene a ser efectiva. La cuestión aquí es si es de aplicación también el 18.3, y hasta donde yo me puedo imaginar, estos son ideas puestas encima de la mesa, estos son comunicaciones entre máquinas, ¿verdad? ¿Qué conexiones TCP/IP exitosas ha habido entre el servidor de correo de Gmail y otra máquina? Pues estos son, que yo sepa, comunicaciones entre máquinas. No aplica a lo de procesos de comunicación entre personas identificadas o identificables. Sin embargo, el debate es eterno. Yo lo recuerdo desde que empecé allá por el año 97. Acabo de ver a mi buen amigo Jordi Linares, que por aquel tiempo ya me asistía. Pues aquel tiempo ya se decía, bueno, pero esto de la IP es un dato de carácter personal o no. Bueno, no lo sé. Tenemos que pedir mandamiento judicial. Esa es la respuesta. El otro es uno especialmente interesante, que serían los datos transaccionales. Los datos transaccionales, tal y como está descrito aquí, son comunicaciones de una máquina a una persona. Así lo veo yo. Es la recolección de datos que determinadas rutinas tiene corriendo el administrador dentro de un servidor. Nos estamos hablando a datos de geoposicionamiento, estamos refiriendo a listados de llamadas, estamos dirigiendo a determinados protocolos de transferencia de datos, a una cosa muy interesante que es el NetFlow, que cada vez se pide más. Y eso está ahí, ¿por qué? Pues porque lo ha instalado el administrador. Y claro, en este caso digo yo, bueno, pero esta información que yo recibo, un listado de llamadas, al fin y al cabo es una consulta que hago una máquina y algo que me cuenta una máquina, de tal manera que podría estar también fuera del ámbito de protección del 18.3. Bueno, me temo que no, porque todos los datos que nos da son datos relativos a comunicaciones de personas, eso sí que está claro, con lo cual sí estaría protegido. Este esquema de partir los datos de acceso y los datos transaccionales, en realidad fue una estrategia por parte de la Unión Europea para de alguna manera ver las posibilidades que se podían obtener de que el dato de IP fuera un dato de abonado. Pero bueno, tal y como están las cosas, yo creo que esto va a ser realmente difícil. Desde el punto de vista de la investigación policial, nos estamos encontrando con verdaderos problemas con el Reglamento General de Protección de Datos. Hasta tal punto eso es así que, bueno, tenemos unas relaciones muy buenas con Estados Unidos, pero cada vez se complica más, o ahora mismo, para decirlo con claridad, está en entredicho la posibilidad de que una institución pública pueda dirigirse a una comercial en Estados Unidos sin poner en entredicho lo establecido en el Reglamento General. Bueno, pues este sí que sería un caso contemplado en el 18.3. Y por último, pues estaríamos hablando, claro, de las transferencias de contenidos, de las comunicaciones entre personas. Aquí sí no hay ninguna posibilidad y hay que utilizar la Comisión Rogatoria Internacional.
La Comisión Naval Internacional, vuelvo a repetir, es un procedimiento jurídico tedioso, difícil y no siempre llega a buen puerto. Ya para terminar, porque yo soy muy bien mandado y me ajusto a los requerimientos, una reflexión, una simple reflexión. Es una frase que cada vez escucho más, y si es una frase cierta, certera, creo que apunta a la realidad. La ley siempre va por detrás de las necesidades, o la ley siempre va por detrás de la realidad social, siempre vamos por detrás de los delincuentes. Claro, es que, por lo menos en el tipo de estados que describía el comisario, es que no puede ser de otra manera. En primer lugar, pensemos que la tecnología se desarrolla según un motor tan potente como la competencia comercial, donde está la generación de dinero. Eso sí que es un motor que da unas pendientes muy altas a estas rectas. Por otro lado, la ley, la reacción de los cuerpos legislativos, pues en primer lugar, se produce en el eje de tiempo mucho más allá. ¿Por qué? Porque empieza a reaccionar cuando ya empezamos a detectar las primeras reacciones perversas de determinada tecnología. Y, en segundo lugar, el mecanismo de impulsión, claro, no es la competencia comercial, es el consenso. El consenso descrito en este cubo de Rubik, que vuelvo a repetir, tiene las coordenadas de la complejidad tecnológica, de la complejidad jurídica y de la complejidad de las relaciones internacionales. Y yo creo que más o menos me he ceñido porque me dijeron que mantuviera 5 minutitos por si hubiera alguna pregunta. Muy bien, Antonio, muy obediente, así me gusta. Esto es una maravilla. Antonio puede volver el año que viene. Bueno, un aplauso para Antonio López, ¿no? Ponte aquí, Antonio. Creo que tenemos preguntas. Tenemos además, como le sobran 3 minutos y medio, estupendo, viene muy bien con los deberes hechos. No digo que los otros no, ojo. Porque, como has aclarado tú, no digo que Santiago Maroto no tuviera una presentación exhaustiva y perfecta y profunda y extensa. Tenemos preguntas por la tableta y podéis levantar la mano si hay alguna pregunta a mano alzada también. Antonio, a ver, atención, pregunta. ¿Qué dificultades plantea desde el punto de vista policial el despliegue de soluciones tecnológicas como el CGNAT por parte de los proveedores de servicio a la hora de trazar y o rastrear actividades sospechosas o delictivas y el uso compartido de cuentas de servicios digitales? Toma ya. Toma asiento, porque... No, bueno, es uno de los problemas que ha mencionado el comisario y que tienen un tratamiento realmente difícil. El tratamiento estratégico sería intentar forzar a las empresas a que pasen a la versión 6, claro, eso es difícil. El tratamiento operativo, pues sobre todo es intentar recabar varias muestras de esas conexiones de tal manera que podamos cruzar listas. Aquellos datos que se encuentren en las 2 o 3 listas pues son los mejores candidatos dentro de un listado amplio. Y la otra sería intentar, en la medida de lo posible, también que las herramientas de auditoría captaran el puerto, pero me temo que eso es una pretensión como mínimo tan compleja como la de la versión 6. De acuerdo. ¿Hay alguna otra pregunta que queráis hacer a mano alzada? Que tenemos un minuto y algo mientras que prueban que... Vamos a confirmar que hay más preguntas sobre el RPA Watcher de antes, cuando estaban contando Víctor y Gabriel, que sepáis que hay preguntas también ahí que vienen con un poco de retraso. No sé si tenéis alguna otra pregunta que queráis hacer a mano alzada. Os pasamos un micro. Aprovechad. ¿No? Estupendo. Pues nada, fenomenal. Muchísimas gracias, Antonio López. Estamos... un aplauso, sí, un aplauso. Antonio ha traído a todos sus fans.